Hola, ¿cómo están? Eh, Buenas noches. Pues llegamos a nuestra última sesión de nuestro módulo, el cual se pasó muy rápido. Eh, pues ya prácticamente terminamos. Una disculpa por lo del miércoles. Les puse una clase que considero que está bien la clase, estaba bien hecha, con muchos ejemplos. Ahorita de todos modos vamos a revisar lo que vamos a trabajar. Ajá, pero bueno, permítame un segundo. Em, Bueno, pues vamos a comenzar. La idea ahora, pues, es, pues, todo lo que aprendimos, todos los conocimientos que aprendimos, los tenemos que aplicar en este trabajo. Y pues aprendimos muchas cosas, sobre todo argumentar, investigar, citar, que ahí todavía muchos de ustedes se resisten, lo cual pues me preocupa mucho que todavía existan resistencias por parte de ustedes de citar, porque como les decía, es un conocimiento que ustedes van a utilizar eh, en los siguientes cursos, módulos, y no solamente en los módulos, sino si ustedes desean seguir estudiando, que eso sería lo ideal, pues todos los trabajos académicos, pues les estarían pidiendo citas. Entonces, me parece que tienen que hacer un esfuerzo. Tenemos el manual para que lo chequen. Están las clases, sobre todo la primera, la segunda, en donde les expliqué APA. Entonces, ustedes tienen todos los elementos para integrar. Si quieren, al ratito les explico ya con más detalle cómo podemos integrar una cita al trabajo. Bueno, nuestro proyecto integrador, eh, vamos a abrirlo porque es un Word, es un formato de Word. Entonces vamos a abrirlo y esperar un poquito. Ya está aquí. Ya saben que se tarda un poco el Word, pero aquí ya lo tenemos. Y aquí está. Bueno, el tema puede ser el mismo que ustedes utilizaron en la actividad anterior. ¿Se acuerdan que en la actividad anterior hicieron un protocolo de investigación en donde ustedes señalaron un tema? Bueno, puede ser el mismo tema, pero ahora enciérrenlo o háganlo con respecto a su entorno. El entorno, ahora sí podemos entender que es su ciudad, su municipio, su colonia, o sea, todo lo que ustedes consideren que es cercano a ustedes, ¿sale? Eh, por ejemplo, si hablaban de reciclaje, pues hacerlo en reciclaje de su comunidad. Si hablaban de cuidado de mascotas, de animalitos, pues que sea en su municipio, en su colonia. Si están hablando de medio ambiente, el medio ambiente de su localidad, ¿sale? Aquí es muy importante esa parte. Ahora, ¿cómo creen que esto tiene una repercusión específica? A partir de eso, plantean un problema. Acuérdense que nosotros hemos estado aprendiendo que el problema es
una pregunta. ¿Cuáles son los factores que determinan el, la contaminación en el río Lerma, ¿no? O en las playas que ustedes me quieran señalar, ¿sale? Pero en ese sentido, es en esa parte, ¿sale? Eh, el problema es puntualmente ahí, en donde ustedes están. Y se hace en forma de pregunta. Escribe por qué es importante investigar dicho tema. Eso lo tienen en el trabajo, entonces nada más falta como adaptarlo a al entorno. Ustedes pueden en un momento dado citar, o sea, si tienen una cita, lo pueden ustedes citar y ponerlo ahí. La hipótesis igual. Acuérdense que la hipótesis es una afirmación que ustedes hacen con la finalidad de validar su trabajo, o sea, es una aseveración, una afirmación que se va a comprobar, ¿sale? Por ejemplo, estaba viendo una noticia muy extraña, mm, que un velero, pero un velero de lujo, eh, de multimillonarios ingleses, estaba en las costas de Sicilia, y a las 5 de la mañana se vino una tormenta, se vinieron estos torbellinos que se hacen en el mar y lo agarró y lo hundió. Murieron 6 personas, otras se pudieron salvar. eh, pues es un equipo de alta tecnología. Había 12 personas de tripulación, las cuales obviamente pues no duermen, o no duermen todas eh, las personas. Tienen sistemas para meteorología, perdón. ¿Cuál entonces es? No saben qué pasó. Entonces ahorita hay muchas hipótesis que son supuestos. A mí me preocupa, por ejemplo, si son embarcaciones de alta tecnología en un país como Italia, pues los sistemas de navegación pues deben de estar en contacto con la gente de la playa para decirles, va a pasar esto, ¿no? O sea, esta noche no son huracanes allá, como los que tenemos aquí, eh, y tengan cuidado porque, por ejemplo, aquí en nosotros, bueno, en México y todo lo que es América, Estados Unidos, hay 2 centros muy importantes meteorológicos en Estados Unidos, uno en Colorado y otro en Miami. Desde ellos saben 8 días, 10 días antes que les va a pegar un huracán, por la trayectoria, la velocidad de los vientos, o sea, tienen o sea, están jugando mucho con modelos matemáticos hipotéticos, porque ellos dicen cuál va a ser la ruta del huracán. Entonces, o sea, que te agarre un huracán ahorita sin que tú sepas es muy difícil, y si no lo es por negligencia. Fíjense, el de Acapulco fue muy extraño porque ahí hubo un cambio que no se explican, tienen hipótesis también, porque era categoría 1, iba a entrar como categoría 1 a Acapulco y entró como categoría 5. Al final yo no supe, yo oía hipótesis, pero no supe cuál fue la verdadera razón. Entonces, en ese sentido, pues las hipótesis son ideas. Por ejemplo, de este barco voy a seguir, velero, era un velero, de este velero voy a seguir, pero de lujo, a 50 metros, 55 metros de largo. Voy a seguir muy bien la historia porque sí es interesante cómo con mucha tecnología de información y comunicación no, no se sepa, no tengan información para saber qué pasó. Bueno, escribe 2 ciencias desde que abordarás el tema. Aquí está más escribirlas, ¿sale? Escribirlas.
No me tienes que decir qué es cada una o la importancia. Escribe 2 ciencias, ¿sale? Describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 anteriores. Tu respuesta recuerda basarte en las técnicas. Bueno, acuérdense que ya las documentales ya son documentales digitales. O sea, informática es un concepto a desuso. Eh, para esto, o sea, la informática sigue, pero para este tipo de trabajos que estamos haciendo, situaciones es en desuso. Quiere decir que ya no se utiliza, son documentos digitales. Acuérdense que lo que hay son 3 pasos importantes. Primero, eh, selección del buscador, ¿sale? ¿Qué buscador es el que yo tengo? 2, el fraseo o cómo redacto la búsqueda. Acuérdense que no es una sola vez la que tú haces, sino hacemos 2 o 3 tipos de redacción. Entonces redactamos y ponemos 3 o 4 nombres de sitios web con su liga para que ustedes me digan, pues, qué es lo que revisaron. Ese es un proceso, es una técnica de investigación, en este caso digital, una técnica de investigación en buscadores que es muy útil, ¿no? Para todos. Bueno, argumenta tu postura acerca del tema, eso ya lo tienen, lo pueden cortar y pegar, esa es la ventaja de hacerlo del tema anterior, pueden recuperar sus aprendizajes. Ahora aquí plantea 3 argumentos con premisas y conclusión. Quiere decir que en argumento 1 ponen su premisa y su conclusión. Argumento 2, premisa y conclusión, premisa y conclusión. No quiere decir que ambas sean premisas que redactan argumento, premisa y conclusión. No, acuérdense que la premisa y la conclusión nos da el argumento. Y aquí pues ya nos hacen su ensayo. Acuérdense que el ensayo tiene introducción, desarrollo, conclusiones. La introducción, pues, de qué van a hablar, cuál es la relevancia, cuál es la importancia del trabajo. Desarrollo, pues, el cuerpo, o sea, un poco las afirmaciones que van a responder su hipótesis, acuérdense, no pierdan de vista su hipótesis para hacer este trabajo, y al final las conclusiones. En el desarrollo, acuérdense que pongan citas, ¿sale? Porque si no ponen citas, están perdiendo de 12 a 18 puntos de su trabajo de 100, y aparte lo que puedan ir perdiendo. Entonces tengan mucho cuidado, realmente, si lo hacen, están haciendo ustedes, pues, están haciendo el harakiri ustedes mismos, porque pues realmente es un aprendizaje que llevan y es muy sencillo hacerlo. Se graba en 2 minutos. Bueno, aquí es importante que pongas las fuentes, acabando el escrito, pongan sus fuentes y graben 2 minutos. Las fuentes pueden ser las del ensayo y todas las que utilizaron. Acuérdense que empezamos por apellido. He visto que me ponen primero el nombre del artículo, del libro. Casi siempre son artículos. No, o sea, no se pone el nombre del artículo, se pone el nombre del autor. Perdón, no el nombre, el apellido del autor. ¿Sale? Apellido, coma, inicial de su nombre. La fecha, ahora sí, con cursivas, el nombre del artículo y en dónde lo encuentran. ¿Sale? Revista Mexicana de Epidemiología, ajá, punto en, y ponen la dirección. ¿Sale? Y así ustedes lo encuentran. Graba un audio, lo subes a la nube y tan, tan, ¿sale? Ya se acaba sus actividades, se acaba el módulo para ustedes. Si tienen alguna duda, saben que me pueden contactar en cualquiera de correo o por mensaje. Entonces, así lo tenemos listo para que ustedes lo trabajen. Y por último, tenemos un foro. eh,
vamos al foro. Son 5 preguntitas muy básicas. eh, Muy importantes. Y la primera es, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Yo les decía en uno de mis mensajes en el foro de mis participaciones que me pusieron la rueda, y la rueda pues es un gran invento, ¿no? Un invento maravilloso, em, pero pues no es un avance científico como tal. Incluso el invento de la rueda, pues es hasta cierto punto, pues no sé si circunstancial, no sé cómo lo podemos llamar, pero pues no es un avance científico. Eh, Ustedes seleccionen, sobre todo estamos en el campo de la medicina y en el campo de la tecnología. Casi siempre esos dos se están yendo bueno, esos dos son muy utilizados. La segunda es, eh, ahí, por ejemplo, yo les decía, pues pongan, ¿no? Por ejemplo, una chica puso una vez la televisión. Entonces, me parece que la televisión es un buen avance científico, tecnológico, eh, que ahorita voy a profundizar en él. Entonces, nada más puso, bueno, yo considero la televisión. En la segunda aportación es cuando, pues ahí les pido que citen, ¿no? Que ustedes citen, que desde una disciplina búsquenlo, busquen a un especialista y citen ustedes por qué consideran que es un avance científico. Eh, el vernos, pues, en imagen es interesante, ¿no? Eh, Refuta a uno de tus compañeros, indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor. Por ejemplo, a ella me acuerdo perfectamente que le decían que no consideraban que la tele era el mejor avance científico porque por los contenidos, porque hacían una crítica a los contenidos que la televisión maneja. Y es verdad. Bueno, es que depende. Nosotros en México estamos acostumbrados a tener una televisión comercial sobre todo, pues de baja calidad, ¿no? La Casa de los Famosos ahorita, por ejemplo, que es la que está en boga, ¿no? O sea, es con todo respeto una porquería, ¿no? O sea, de contenido. Pero, por ejemplo, pues si tú te vas al Canal 11, al Canal 22, a TV UNAM, pues podemos encontrar películas de muy buen nivel, conciertos, debates sobre situación del país, situación cultural, no, pues podemos encontrar contenidos sobre todo formativos que nos den una cultura general. En el Canal 11 hay un programa, varios programas musicales. Uno habla del bolero, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros que te meten rock contemporáneo, los rockeros mexicanos o de habla española. Entonces, yo creo que por ahí sí puede explicar que es la pregunta 4, pues se puede defender su postura, porque yo creo que lo que ella pensaba era esa capacidad de poder oír y ver desde lejos lo que significa televisión, que incluso es el principio de esto que nosotros tenemos. O sea, nosotros, Zoom, por ejemplo, tiene el principio de la televisión. Lo que pasa es que son canales, son líneas restringidas, que no les llega a todo mundo y ustedes están en este canal. Bueno, hoy no llegó nadie y podemos dialogar en un momento dado, que ese es un poco que la persona que más estaba era Vero y que, bueno, podíamos interactuar más y podía preguntarme. Entonces, yo creo que por ahí era muy importante este tipo de invento. O sea, porque sí facilitó el desarrollo de muchas cosas. Y bueno, pues nos ayudó a conocer el mundo,
conocer ciudades, o sea, es un gran invento. Y la quinta aportación menciona tres avances que hayan dicho tus compañeros. Ponen su nombre de los compañeros y por favor ponen el nombre y el avance científico. Y creo que ya con eso ustedes tienen para entretenerse un rato, aprender, entender lo que implica hacer un buen debate. Acuérdense que tiene que ser un debate respetuoso, un debate en donde ustedes puedan eh, aprender de los otros, que esa es un poco la idea de los foros, que ustedes puedan ir aprendiendo de sus compañeros y que a partir de ese aprendizaje, de esos comentarios, de esa experiencia, pues ustedes puedan ampliar su aprendizaje. Entonces, me parece que es un buen ejercicio, que yo los invito a que lo terminen. No sé si creo que nada más Vero ha terminado. Ahorita voy a checar eso, pero creo que es un buen ejercicio. ¿Sale? Eh, bueno, ahora les voy a explicar esto que les decía. A ver, permítanme. Bueno, miren, esta parte la he titulado Integración de citas a un trabajo académico. Es una propuesta que yo realicé para una materia que doy en la Universidad Iberoamericana. Creo que algo que veo que les cuesta trabajo a todos mis alumnos, incluido a ustedes, es saber seleccionar una cita de un trabajo escrito. O sea, yo pongo aquí aprender a seleccionar contenidos citables. O sea, ¿qué es lo citable? O sea, si yo estoy haciendo un trabajo, ¿en qué me tengo que fijar para hacer una cita textual o un parafraseo en un escrito propio? O sea, con ideas mías. Acuérdense que lo vimos en la comprensión lectora. Es muy importante leer para que ustedes tengan en el cerebro, tenga información eh, de el tema que ustedes quieran y que ustedes puedan reproducir esa información, incluso dar su opinión sobre eso. Siempre es importante no dejarle a la mente, a nuestro cerebro, eh, pues la carga de que se aprenda todo y que empiece a escribir sin apoyarse de otros temas. Yo siempre creo que se puede trabajar eh, tomando, por eso la comprensión de lectura era muy importante, porque tienen que tomar notas. Cuando tú lees un texto, por ejemplo, ahorita este texto le saqué copias y se los dejé a mis alumnos de tarea, que habla sobre las violencias en la formación o trabajo con perspectiva de género. Pues ellos tenían muy poca información académica, pero tenían experiencias porque, bueno, muchas veces les ha tocado vivir la violencia de género en carne propia o con familiares. Entonces, es importante que en un texto lo subrayen, saquen notas, hagan un resumen, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo identificas de un texto que estás leyendo contenido que puedes utilizar como citas textuales, como respaldo a las ideas que estás construyendo? Bueno, no solamente es respaldo, sino como argumentación también.
nosotros lo veíamos básicamente como una argumentación que me ayudaba a validar, porque ustedes pues no son especialistas, y al no ser especialistas, pues es importante que ustedes puedan tener información registrada para que poco a poco vayan manejando el tema. ¿Qué criterios tomas como escritor para estructurar un texto y qué importancia le das a las citas? Acuérdense que las citas tienen que estar sí o sí, incluso en la rúbrica se dan cuenta, vienen. Esto ya se está trabajando pues en todos los niveles educativos, por lo menos prepa y licenciatura, maestría y doctorado, pues tienen que estar sí o sí las citas textuales, ¿sale? Porque es una manera de decirle a tus maestros cómo estás comprendiendo a los autores que te está dejando leer. Aparte, pues le demuestras tu inquietud porque estás buscando otros materiales, ¿no? Y señalarle qué materiales estás viendo. En algún momento el profesor te va a decir, bueno, pues no coincido con estos autores, pero está bien que te hagas de otra perspectiva, ¿sale? Entonces, a ver, por ejemplo, me dejan un ensayo escrito sobre la creatividad y su aplicación en mi disciplina de estudio. El maestro me da unas lecturas y yo investigo otras, me pide que use citas, me pregunto cómo organizo mi trabajo y qué puedo citar. Pues a mí lo que se me ocurre, primeramente, es buscar conceptos. Por ejemplo, buscar conceptos como creatividad. O sea, ¿qué es la creatividad? Por ejemplo, revisando Amabile, 1996, página 10, dice la capacidad de generar nuevas e innovadoras ideas, conceptos y soluciones a problemas existentes. Es un proceso cognitivo complejo que implica la combinación de diferentes elementos y la generación de conexiones. Pongo mis comillas y aquí pongo la cita, Amabile, 1996, página 10. Es verdad que hay temas que se nos da más para ser creativos. Para los que no, pues, pues tenemos que buscarle, ¿no? O sea, tenemos que darle vueltas y trabajar. Hay algunos que son muy inspirados, otros que tenemos que trabajar mucho para que salgan las ideas, repetirlo, leerlo, volver a escribir, etcétera, etcétera. Por ejemplo, todos los conceptos tienen, pues, como tipologías, ¿no? En este caso, yo pongo tipos de creatividad. Miren cómo aquí cambié la cita. De acuerdo con Longoria, empezamos la cita, se distinguen varios tipos de creatividad, entre los que se encuentran los que veremos a continuación. Bueno, 2004, página 63. La plástica, la fuente, la científica, la social, la filosófica y la inventiva. O sea, si yo ya cité un concepto y me dice que hay tipos y yo los quiero poner, pues yo no estoy inventando esa tipología, ¿me explico? O sea, si yo quiero poner la tipología de creatividades o los tipos de creatividad, los puedo poner, pero si no cito, voy a dar a entender que esa tipología yo la hice. Entonces, si yo doy a entender que esa tipología yo la hice, pues el maestro puede decir, ah, muy bien, pero pues como ustedes son chicos de prepa, chicas de prepa, pues no tienen todavía las capacidades para desarrollar nuevas ideas. Entonces el maestro va a decir, a ver, revisa el texto, lo pasa por un programa antiplagio y pues va a decir, esto lo sacó de Longoria.
¿por qué no pone, o sea, por qué si corta y pega, no pone el apellido, el año y la página? O sea, ¿qué le cuesta al alumno poner esos 3 puntos? Es lo que yo me pregunto. ¿Qué les cuesta? O sea, nada. O sea, tienen que aprender a hacer ese hábito, ¿sale? Porque si no, los va a meter en un sinfín de problemas. Entonces, ya por ahí, ya a varios, ya les han de haber hablado porque pues los he reportado algunos plagios. ¿Por qué? Y plagios, como les digo, o sea, muy, perdón la expresión, muy tontos, porque no viene, o sea, con que hubiera puesto apellido, página y año y página, el problema, no hubiera existido ningún problema. Tienen las clases virtuales, entonces no entiendo, ¿sale? O sea, traten de hacer un esfuerzo cognitivo para que ustedes puedan desarrollar esto. Bueno, características de una persona creativa. Fíjense, hablé de tipos, ahora puedo decir, bueno, voy a hablar de las características, ya hablé de la creatividad, pero ahora quiero, como un subtema, hablar de las personas creativas. Según Amabile, fíjense, aquí, por ejemplo, lo que hice yo fue parafrasear. Amabile me da 3 tipos: expertise, imaginación y originalidad, y motivación intrínseca. Para no citar tanto textualmente, lo que tienes que hacer es parafrasear, o sea, pones el autor, Amabile 2004, y tú de tus palabras lo dices. Hay veces que mis alumnos me dicen, maestro, pero lo estoy diciendo con mis palabras. Sí, está bien, pero la idea rectora es del autor. O sea, tú estás retomando esas ideas de Amabile. Entonces, tienes que decir que lo sacaste de él, ¿sale? Y eso es la cita parafraseada. Esto yo lo redacté: un alto nivel de conocimiento y habilidad en una determinada área del conocimiento o disciplina. No recuerdo cómo venía textualmente, pero seguro hablaba de la habilidad en áreas de conocimientos, ¿no? O sea, por eso lo cito parafraseado, porque lo recupero. Hay veces que sí puedes tú hacer propuestas, ¿no? Eh, por ejemplo, se me ocurre una persona creativa, aquella que experimenta, ¿no? O sea, puedo poner como cuarto punto yo experimentación, pero ese ya es mío. Y yo pongo, pues es aquella persona que le gusta hacer cosas, aunque no le resulte bien a la primera, a la segunda, pero insiste y puede hasta que quede bien y hasta que crea algo creativo, ¿no? Entonces, pero eso yo lo estoy sacando ahorita de mi conocimiento, de mi experiencia, ¿sale? Bueno, ¿qué es lo que se puede citar? ¿No? ¿Qué tantas cosas podemos citar cuando hacemos un ensayo? Por ejemplo, pues hay trabajos en donde hablamos de antecedentes históricos. Por ejemplo, de la creatividad. Pues no creo que haya antecedentes históricos, es un concepto muy reciente. Eh, yo creo que podemos hablar del contexto de la situación. Por ejemplo, ahí sí, antecedentes históricos, me dificultaría pensar, encontrar algo que me hable de antecedentes históricos de la creatividad. Pero, por ejemplo, si yo estoy haciendo un trabajo sobre la pandemia de COVID-19, esta que acabamos de pasar a inicios de esta década, pues puedo decir, bueno, antecedentes históricos, puedo hablar de las pandemias que han azotado al mundo, o puedo hablar acerca de los diferentes tipos de COVID hay, porque hay otros tipos de COVID. Este 19 es uno, pues, mortal, como lo vimos, ¿no? Contexto de la situación. Por ejemplo, estoy hablando de la creatividad. El contexto de la situación, pues ahora sí creo que podemos hablar de que eso responde a un modelo productivo, ¿no? A un modelo productivo en donde pues busca gente que haga cosas nuevas,
pues para venderlas, ¿no? O sea, para que dentro de su lógica de una empresa se puedan vender. Les recomiendo mucho las películas que se hicieron de Steve Jobs. Una se llama Piratas del Valle del Silicon, otra se llama Steve Jobs y otra se llama Jobs. Eh, eh, Él pues buscaba la creatividad porque sabía que la iba él a rentabilizar pues en su empresa. Incluso pues exigía a sus trabajadores de una forma inhumana, incluso se sentían orgullosos porque no solamente trabajaban 40 horas a la semana, sino trabajaban 80, incluso se hacían playeras en donde decía 80 horas semanales y ellos felices y riéndose, pero en el fondo, pues sí había un sistema ahí de explotación muy fuerte, ¿no? Y eso es lo que hemos visto, o sea, sí es bueno tener ideas, pero pues esas ideas las rentabiliza para quien trabajo y pues los que se hacen más ricos son ellos, yo sigo igual, ¿no? O bueno, si hay una recompensa, adelante, ¿no? Se utiliza. Por ejemplo, yo creo que yo al hacer esta metodología, pues fui muy creativo, porque esto ustedes búsquenlo en cualquier lugar, y no lo van a encontrar. O sea, un día yo me senté y me puse a pensar, eh, pues, ¿cómo les explico a mis alumnos qué tienen que citar? Entonces ya fue cuando dije, bueno, a ver, pues pueden citar un concepto, por ejemplo, ¿no? Unas características, ¿no? Por ejemplo, aquí estaba viendo, eh, eh, dice, si bien la violencia de género es un fenómeno transversal a la existencia femenina, es importante comprender que al mismo tiempo se manifiesta a través de un complejo mosaico de realidades. Por ejemplo, aquí no me está definiendo qué es violencia de género, pero sí me está diciendo sus características, ¿no? Se presenta bajo distintas máscaras, ya que ni los recursos institucionales, redes de apoyo o potencialmente personas son elementos genéricos a todas las mujeres. Más bien, el resto de los ejes explicados en la interseccionalidad dan cuenta de que algunas mujeres se encuentran en mayor condición de desventaja que otras, aunque difícilmente alguna esté exenta. Entonces, aquí me está dando las características acerca de cómo se manifiesta la violencia de género dentro de las mujeres. Incluso me dice que ninguna puede estar exenta de esto. Procedimientos también, ¿no? Por ejemplo, pasos para ser creativo. Habría bueno, hay eh, una charla TED de un cuate que se llama Jaime Buguías, un español, que, que te da una metodología para ser creativo y te dice que lo primero que tienes que hacer es romper con tus demonios. Por ejemplo, lo que te da a entender es que no seas pesimista, que digas, que te quites eso de, no, ¿cómo yo? O sea, pues ¿quién soy yo para hacer eso? Nadie lo va a entender, nadie me va a tomar en serio, a nadie le va a gustar, ¿no? ¿Para qué lo hago? ¿No? O sea, ¿para qué? O si ya lo tienes, para darlo a conocer. Por ejemplo, esto se lo he dado a conocer a varios compañeros y a algunos les ha interesado y otros no, ¿no? Aquí lo que me falta es hacer un escrito porque lo tengo en diapositivas nada más. Entonces, tiene más peso y se formaliza más si yo hago un escrito y no lo he hecho, ¿sale? Entonces, por ejemplo, esa es una de las situaciones que es incluso lo maneja por tres cajas. Él tiene un concepto, ay, ¿cómo lo llama él? Mm, no es magia. Ay, habla de un término, a ver si ahorita me acuerdo. Y dice que pasa por tres procesos. La caja negra, que es terminar, o sea, que acabar o romper
con tus demonios internos. La caja blanca, que es cuando tú sí tienes inspiración, pero pues nada más estás así pensando y tienes ideas, pero no las bajas, no las concretas, pero tienes buenos pensamientos, pero no las concretas. Y la última de la metodología es una caja roja, que es el trabajar. O sea, eh, es la inspiración, ¿no? No, bueno, pero no la inspiración, es la sudoración, perdón. O sea, el sudar, o sea, el inspirar, transpirar, eso quería decirles. Transpirar en el sentido de inspirar, transpirar, en el sentido de que, pues, sí lo puedes hacer, o sea, pero tienes que hacerlo, o sea, tienes que sentarte a intentarlo, como les decía hace rato, hasta que salga, ¿sale? Entonces, esa sería otra de las características, otra del procedimiento, pues es un procedimiento para ser creativo, no que las musas, el segundo, la caja blanca, es el de las musas, ay, no han llegado las musas, te voy a esperar a que lleguen las musas para que me inspire, ¿no? Esos son procedimientos, o por ejemplo, cómo metes un producto al mercado, pues hay diferentes tipos de procedimientos, cómo haces un balance de contabilidad, hay procedimientos financieros también, etcétera, etcétera. Entonces, eso es. Y por último, lo que les insistía mucho, los datos estadísticos. Los datos estadísticos eh, eh, nos dan una radiografía muy interesante de lo que está pasando en este momento. Hoy, por ejemplo, que se hablaba de la mayoría, hace 6 años que ganó Obrador, también tuvo mayoría y no se hizo tanto escándalo, ¿no? De las mayorías, pues si ganó, pues ganó. Entonces, datos estadísticos de ese tipo, contrastarlos, son muy importantes. Entonces, no necesariamente, esto es muy importante decirlo, todos estos tipos de cita o tipos de cita que yo puedo ubicar, tipos de contenido que yo puedo hacer citas, pueden estar en un trabajo. Tal vez mi trabajo nada más es de antecedentes históricos, o tal vez nada más es de conceptos y características o datos estadísticos. No hay un límite de citas, ¿eh? Eso también es muy importante. Pueden poner citas las que ustedes quieran. Cuando realices un trabajo escrito, ya sea un reportaje, un reporte, un artículo, un ensayo, ubica los puntos anteriores y realiza una valoración del contenido. Como les decía hace rato, no todo va, depende del objetivo que tú te hayas trazado, ¿sale? Pero de que tiene que haber, tiene que haber. Por otra parte, es importante que identifiques las entradas de tu cita. La siguiente, lo que les voy a poner ahorita es perdón, es que me cayó, llegó un sonido. Te va a dar ideas para la redacción. Miren, por ejemplo, verbos y expresiones para citar a un autor. Para citar a un autor en determinado texto puedes emplear alguno de los siguientes verbos, según corresponda. Plantea, entonces abajo miren, Piaget dice, bueno, voy a poner el ejemplo. Piaget, 1985, refiere que el lenguaje es un instrumento de la capacidad cognitiva y la efectiva de un individuo. Por ejemplo, aquí lo que está diciendo es un concepto. El lenguaje lo está definiendo como un instrumento de la capacidad cognitiva y efectiva de un individuo. Entonces puedo decir, Piaget plantea, Piaget menciona, Piaget afirma, Piaget describe, Piaget postula, Piaget alude, Piaget expresa, Piaget sugiere, ¿sale? Ahora, también puedes emplear alguna de las siguientes expresiones antes de nombrar al autor que deseas citar. De acuerdo con Pérez, 2020, los trastornos de conducta relacionados con la demencia
tienen una alta prevalencia y producen un gran impacto a la calidad de vida de él. Bueno, ya le corté, ¿no? Entonces puedes poner, teniendo en cuenta a Pérez, con base en Pérez, citando a Pérez, como expresa Pérez, tal como Pérez, ¿sale? O sea, esta parte, toman, ahorita, cuando vean la sesión, tómenle una foto, o un screenshot o pantallazo, como le decimos aquí en español, para que la tengan ustedes en sus apuntes. Por último, es importante que cuando integres una cita a tu trabajo, realices un comentario para que el lector entienda el sentido de la cita o el valor que le asignas al autor o a su obra seleccionada. Esto que les digo aquí es muy importante porque no es poner citas por cumplir, sino es poner citas porque ustedes consideran que lo que se está diciendo es relevante, les está aportando a ustedes ideas para que puedan aprender más y que su trabajo responda a la calidad de un trabajo de preparatoria, si es el caso de licenciatura, los trabajos doctorales, eh, por ejemplo, tengan una idea, un trabajo doctoral de 300 cuartillas, hay citas, 2 o 3 citas por, por cuartilla, ¿no? Se cita mucho porque casi siempre dentro de los trabajos doctorales se hace una revisión histórica de los conceptos. Entonces, siempre se va a buscar a ver quiénes fueron los primeros autores, los primeros investigadores, personas que empezaron a hablar de ese tema. Entonces, haces recorridos y, por ejemplo, estaba viendo uno, ya no terminé de leer ese libro, era un libro en PDF, que decía sobre un concepto que se le conoce como mediatizaciones, que tiene que ver con el valor o el rol de los medios de comunicación en las tomas de decisiones políticas, económicas, incluso sociales, personales. Entonces, ahí, por ejemplo, muy curioso, ese concepto se desarrolló en Europa, pero también en Sudamérica. Había autores en Europa que lo utilizaron, pero también en América. Entonces, el libro que estoy leyendo, bueno, que lo aparqué, ya no lo estoy leyendo, decía que, por ejemplo, los de Europa se referían a tal situación y los de América se referían a tal situación. Entonces, si yo quiero hacer un trabajo más formal sobre mediatizaciones, tendría que estar buscando esos orígenes para que yo explicarlos y también, bueno, ponerlos y darles explicaciones. O sea, ya estamos a ese nivel en donde yo pongo un concepto, por ejemplo, sobre el poder. Se habla mucho sobre el poder que tienen los medios de comunicación. Y si ustedes se dan cuenta, lo estamos viviendo mucho en México. Por eso el presidente hace sus mañaneras para contrarrestar los noticieros, pero al final él inventó un formato, aunque es una rueda de prensa, pues modificó el formato y si no es un noticiero como tal, no sé qué expresión podía dar, pero sí es un informativo, o sea, sí nos informa sobre, por ejemplo, hoy estaba hablando acerca de la carta, le envió una carta al embajador de Estados Unidos por medio de la Secretaría de Exteriores, porque él consideraba una intromisión el hecho de que opinaran sobre la reforma judicial. Ya contestó el embajador diciendo que pues quería cooperar, ¿no? Quería cooperar, pero pues ya hizo su crítica, ¿no? Entonces hay que ver el lunes que le contesta el presidente, ¿no? Porque no hay otras instancias para cooperar. O sea, criticando no cooperas. O sea, cooperas cuando estás de acuerdo y cooperas en la operacionalización del contenido, no cuando
por criticar. Entonces, por ejemplo, si a mí me gustaría hacer un trabajo sobre mediatizaciones, en este sexenio, pues tendría que tomar como referencia el trabajo de las mañaneras del presidente. Sería un trabajo muy interesante, fíjense, muy interesante, muy largo, que yo creo que una sola persona no se lo puede hacer, porque estaba leyendo que eran, híjole, más de 2000 mañaneras, entonces imagínense, tendría que revisar como el concepto, la estructura, a partir de ahí, tratar de entender cómo interviene en el campo social, en nosotros, ¿no? O sea, si son al final útiles o qué tipo de información y nosotros qué tipo de pensamiento estamos teniendo con respecto a eso. Todo eso, para yo llegar a estas conclusiones, tengo que definir todos estos conceptos. Tengo que pasar por definir los diferentes conceptos de mediación, de mediatización, quedarme con uno y ver cuáles son las características. Y bueno, y también ver el proceso de análisis que se puede generar. Entonces, ya ven cómo es muy importante el que yo tenga, empiece a dominar las citas, porque este ejemplo que yo les estoy poniendo, pues es ya de un trabajo más complejo, es de un trabajo que implica ya un debate, una disertación acerca del contenido, ¿sale? Bueno, pues hasta aquí les, les queda mi contenido de clase. Es una pena que no pudieran haber entrado hoy, pero dejo ahorita, subo la clase grabada para que la vean. Curiosamente, Zoom me regaló 52 minutos, entonces hay que aprovecharlos. Les deseo mucha suerte en lo que vengan. Sí creo que en todos todavía falta afinar mucho aspectos de planeación. Tienen que planear mejor su semana, sus tiempos, tienen que tener una disciplina eh, que les permita cubrir todo lo que hacen o les piden en la prepa. Por ejemplo, en mi caso, que vean las sesiones virtuales, que eso les expliqué por qué es fundamental ver las sesiones virtuales. Entonces, sí creo que es poco a poco. Yo no creo en los cambios de la noche a la mañana, pero sí tienen que poner mucho empeño en cambiar sus formas de trabajo y tener formas de trabajo que se adapten. Yo les decía en la primera clase, que el ser estudiantes, pues tienen que cambiar a ustedes como persona, sobre todo sus hábitos de trabajo, o sea, tienen que sentir un cambio. Si ustedes no quieren cambiar y quieren permanecer igual, va a haber un problema porque no se van a poder adaptar a las necesidades que la prepa les está pidiendo. Por prepa me refiero a los tutores, a las lecturas, a los contenidos, o sea, a todos los que nos involucramos. ¿Sale? Entonces, pues espero que les vaya muy bien, que pronto tengan noticias, bueno, en un año y cacho, noticias de ustedes, sabiendo que ya se titula, bueno, ya les dieron su certificado de preparatoria y que pues van a querer seguir estudiando, que esa es como lo más importante. Bueno, pues me dio mucho gusto conocerlos, cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao.